Alternativas con Orlando Santoro y Maribel Abate. Buenas noches, estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa Alternativas. Hoy martes, totalmente en vivo, con un programa que tiene que ver, mucha gente me ha preguntado, incluso hoy y en días pasados, cuál es el tema que van a tratar, tomando en cuenta, por supuesto, el escenario político, la situación actual en la que estamos afrontando y viviendo los venezolanos, posterior a una instalación, o en todo caso más que instalación, a unas elecciones donde las personas salieron a votar por la Asamblea Nacional Constituyente, otros decidieron no participar. Y bueno, por supuesto que hoy, en vez de hablar de la parte política al 100%, vamos a tocar una arista que yo estoy totalmente segura que ustedes se van a sentir identificados. Nos hubiese gustado traer a una persona de la oposición y a una persona del chavismo, pero mucho más allá de esta realidad palpable que sabemos que estamos viviendo en un país totalmente dividido, porque esto también hay que decirlo con mucha responsabilidad, hoy el enfoque es diferente, porque el día domingo hubo gente que se sintió muy frustrada, el día lunes, y por el contrario también hubo gente que estaba muy contentas, y esto también hay que decirlo porque eran los resultados que esperaban. Por supuesto que se respeta el que salió a participar y también se debe de respetar al que decidió no hacerlo. Ante esta situación, hablemos de los sentimientos. Hay personas que se sienten felices, hay otros que se sienten infelices, hay personas que dicen ya, listo, este es el momento de agarrar mis maletas e irme del país, mientras que otros, que también es importante decirlo, dicen no, yo de mi país no me muevo, aquí me quedo y ahora es cuando, en tiempos de crisis, voy a afrontar esta realidad desde otra perspectiva. Hoy nos acompaña Gineisa Boulet, ella es educadora y es coach, y por supuesto que para tratar este tema necesitamos una experta en el área y qué mejor que Gineisa. ¿Cómo estás, Santoro? Buenas noches. Estimadísima licenciada Maribel Abate, mis apreciadas y mis apreciados televidentes, de modo que en alternativa, como lo dijo Maribel con esa excelente introducción, vamos a dedicarle el espacio a todos los venezolanos que enfrentan actualmente una situación. Hay una serie de vicisitudes, de incomodidades y cada día nos paramos para enfrentar un nuevo día, para emprender una solución y para buscar alternativas. Bueno, desde muchos puntos de vista, pues está el que de repente va a un cajero automático y entonces está 2 o 3 horas esperando un cajero y le da nada más, no sé, 3 o 4 mil bolívares y con eso no puede resolver el efectivo. O de repente está aquellas personas que con mucho sacrificio ha pagado una aseguración privada y al momento de utilizar esa aseguración privada se enfrenta a una institución de medicina cuyos costos son excesivos y no le alcanza, o el seguro prácticamente no le cubre. O está aquella persona que tiene que solventar algún imprevisto en su hogar, resulta que los costos son sumamente altos y no tiene una accesibilidad correspondiente pues a lo que el esfuerzo que realiza, o se siente frustrada con el esfuerzo que realiza, o aquella persona que debe hacer una cola precisamente porque llegó algún insumo de alimenticio base en su hogar y entonces aprovechando los precios regulados, y entonces si no quiere hacer la cola, entonces desafortunadamente nos encontramos a precios que exceden de la regulación del Estado. En fin, muchísimas situaciones, o aquel que está en la calle entonces se vislumbra bajo una inseguridad, un atraco, una frustración de algún amigo, algún familiar que ha perecido, o de repente nos conseguimos frente a situaciones de amenaza. Las redes sociales también nos tienen vulnerables a mucha información y bueno, en fin, bajo toda esta situación enigmática, o esta situación que nos confunde, decidimos hacer este espacio buscando alternativas para decidir si somos o no somos ser felices, para decidir en qué punto podemos ser felices. Bueno, para eso tenemos esa hermosa presencia de una de las mejores coaches y orgullo de los Altos Mirandinos, la educadora Gineisa Boulet, como ya fue presentada. Ella es consultora organizacional y yo la prefiero llamar también una coach privacional, aunque ella dice que preferiblemente decirle que es una consultora. Muchísimas gracias por estar aquí en Alternativas y por tu valioso tiempo, y gracias a nombre de todos nuestros televidentes. Bienvenida, Gineisa. Muchísimas gracias a los dos por su invitación.
Cuéntenme, vamos a hablar un tema bastante álgido. Es un reto sobre todo en los actuales momentos, porque uno se pregunta, primero uno ve en los rostros de las personas, aparte que no sé, influye hasta el cielo, o sea, vemos un cielo totalmente gris, pocos vehículos, por lo menos desde Los Teques hasta acá que me tocó trasladarme a través del autobús, vemos personas cabizbajas, frustradas. Entonces uno se llega a preguntar, con un país tan hermoso que tenemos, porque esto hay que reconocerlo, con gente que se levanta bien temprano en la madrugada y sale a trabajar. Actualmente los niños están de vacaciones, pero también contribuyen y fomentan lo que es el futuro del país. Entonces, si tomamos en cuenta este escenario maravilloso, pero con una economía donde a la gente no le alcanza el dinero, una inflación alta, uno se pregunta, con unos resultados electorales, tantos análisis que se pueden hacer de la situación actual, y uno dice, caramba, ¿puedo ser yo feliz en este país? ¿Cuál sería tu respuesta ante la formulación de esta pregunta? ¿Se puede ser feliz en Venezuela? Bueno, para comenzar, digamos, hablando de la felicidad, me parece que lo primero que hay que tomar en cuenta es que la felicidad es autogestionable, es decir, tu felicidad depende de ti y no depende de más nada, de más nadie. ¿Qué pasa? Que estamos acostumbrados a ir al externo y entonces mi estado de ánimo positivo o negativo depende de lo que ocurre afuera. Y como estoy constantemente afuera, entonces me afecta y eso quiere decir entonces que tal vez si hablamos de felicidad, entonces la felicidad baja, tú bien lo estás diciendo, ante todo el escenario que está viviendo Venezuela, ¿cómo entonces está un venezolano hoy en día? Pudiéramos decir que está un venezolano, desde diferentes puntos de vista, ¿no? También, pero ¿cómo gestiona el venezolano ante tanta inseguridad, ante tanta adversidad? ¿Cómo gestiona su felicidad? Yo pienso que una de las cosas principales que esta crisis, desde cualquier punto de vista, nos deja es que tenemos que ir adentro, dejar de estar afuera, porque estar afuera desgasta, estar afuera quiere decir que tú estás tratando de controlar algo que jamás podrás controlar, que es lo externo, porque nosotros no vamos a poder cambiar lo que está afuera. ¿Qué será que podemos cambiar? Ajá, ¿y qué debemos de cambiar o qué podemos buscar en ese interior que tenemos cada uno, tomando en cuenta que el ser humano es muy complejo, es diverso y es variable? Correcto. ¿Qué debemos buscar? Buscarnos a nosotros mismos. O sea, ahí no hay mayor cosa que hacer. Lo que pasa es que pareciera una proeza, pareciera una cosa imposible, porque como no nos dedicamos tiempo para cerrar los ojos y hacer una retrospección y hacer una respiración y hacer dedicarnos un tiempo a estar con nosotros mismos, entonces eso pareciera ser como imposible. Pero allí es donde está la respuesta. Cuando nosotros logramos respirar y logramos permanecer en un estado personal, nosotros podemos conseguir allí la tranquilidad. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando estamos constantemente afuera, lo que hay es un juicio. El juicio de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo que no es, de lo que sí es. Ajá, pero cuando tú me hablas de respirar, evidentemente todos respiramos desde que nos levantamos. Exacto, mientras estamos dormidos, ¿sí, no? Todos lo hacemos. Que de manera consciente, quizás no nos damos ese tiempo o se lo dan los que practican yoga, los que hacen algún deporte, los que hacen karate, que por cierto tuvimos un programa bien interesante acerca del karate. O sea, realmente hay que buscar estas alternativas, así como se llama el programa, para poder estar consciente de esa respiración y tener como que una paz consigo mismo. Sí, tú has dicho algo fundamental, que es la respiración consciente. Evidentemente nosotros estamos constantemente respirando, o sea, nuestra respiración está siempre allí. Claro. El meollo del asunto es que casi que no nos percatamos. O sea, la respiración es algo tan común que nosotros no valoramos su importancia. Cuando hacemos una respiración consciente nos conectamos con la abundancia de la vida, con la plenitud, y conectarnos desde allí nos hace ver que esto es mucho más importante o esto es muchísimo más valioso que cualquier otra cosa externa. Insisto, pareciera que fuera muy extremo, pero la verdad es que el salir de estar constantemente afuera y comenzar
a poder tener esa respiración consciente y esa... Ahora, Gineisa, disculpa la interrupción, Cuéntame. sobre esa respiración consciente, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, vamos a seguir hablando, pero luego de esta pausa comercial, los invitamos a que se queden con nosotros porque hay muchos temas que abordar acerca de esto y ustedes van a poder participar a través de nuestras redes sociales. Ya regresamos con más de Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas a través del canal regional Mira TV 9 de Inter. Hoy estamos hablando acerca de un tema motivacional, si se quiere decir así. Y lo llamamos así frente a la situación, frente a la realidad venezolana. Podemos ser felices. Tenemos como invitada a la coach Gineisa Bulé, ella es educadora, consultora organizacional. Vamos a recordar nuestros puntos de contactos. El 0414-807-5386 y 0414-1294-761. De todas maneras, en el generador de carácter, en la parte posterior de sus visores, ahí lo pueden anotar para interactuar porque estamos en vivo y en directo. Habíamos quedado hablando sobre la respiración consciente. ¿De qué se trata esta respiración consciente? En el sentido que nuestros televidentes empiecen a tomar también conciencia de que hay que vivir, de que hay que ser felices frente a las vicisitudes, ¿verdad? Correcto. Bueno, la respiración consciente es, algunas personas lo pueden llamar como meditación o como mindfulness desde el punto de vista un poco más científico, ¿sí? En el término inglés, ¿qué significa para sí, las personas? mindfulness es atención plena. Este es un ejercicio que permite la respiración consciente y es ubicar tu atención en alguna parte corporal, en alguna parte de tu cuerpo, en algunos de los sonidos que estén externos, ubicar la atención única y exclusivamente allí. Es decir, cuando yo logro concentrar mi atención completamente, por ejemplo, a mis ojos, por ejemplo, a la sensación de mi cuerpo, yo en ese momento dejo atrás una cantidad de cosas, digamos, que tiene la mente constantemente rumiando, porque la mente está ahí esto y lo otro y no sé qué, y lo que salió en el periódico y ta. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de atención plena, o mindfulness, nosotros dejamos atrás todo el pensamiento, callamos la mente, el radio loco que tenemos en la cabeza, claro. Y al hacer eso, entonces nos concentramos, insisto, con la abundancia de nuestro cuerpo. Hay una cosa que me encanta, que es que dice, o sea, la abundancia somos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros reconocemos lo valioso que somos, nosotros, ¿qué pasa? Y eso está como mucho para el venezolano, porque el tema de la escasez, ok, hay recursos que requerimos que probablemente están escasos y nos estamos concentrando en eso, pero más allá de eso, tú tienes una abundancia plena que es poder abrir los ojos, que es poder escuchar, que es poder sentir, claro. Que es poder respirar. Entonces, ya eso es abundante. A ver, Gineisa, te voy a describir el panorama tratando de ponerme en los zapatos de una ama de casa. Ok. No trabaja, tiene su esposo, que afortunadamente tiene su puesto de trabajo, pero gana sueldo mínimo. La quincena, evidentemente, si nos vamos a conectar con la prosperidad, esa quincena, si acaso le alcanzará para comprar verduras y, no sé, pagar los servicios, por ejemplo, o a lo mejor nada más que comprar comida. ¿Cómo hace esa familia para conectarse con esa abundancia y con esa prosperidad? Fíjate debemos de cambiar el chip, debemos de cambiar la visión, debemos de salir entonces a la señora a buscar el trabajo y ver quién le cuida a los niños. O sea, ¿qué debemos de hacer para alcanzar esa prosperidad? Eso es algo muy interesante, porque una persona que quiere y que sabe que se merece algo distinto, en el término de esa ama de casa que tú describes, es una persona que está frustrada. Desde la sensación de la frustración, lo que nosotros estamos creando no es necesariamente lo más positivo. Imagínate que está arriba y abajo entonces está la sensación de algo negativo, de algo de frustración, de rabia, de impotencia. Y si yo estoy allí, entonces lo que yo voy a crear, de ahí el dicho de que pienso y luego existo, o sea, nuestros pensamientos son creadores, nuestros sentimientos son creadores. Entonces, para esa ama de casa, aunque esté pasando por una situación difícil, yo lo que recomiendo es, siéntete feliz con lo que tienes.
Siéntete feliz con lo que eres, porque solamente sintiéndote feliz vas a poder pasar a tener más. No hay otra manera. Pero aparte de sentirse, hay que activar. Me refiero Claro, específicamente. claro. La señora se puede sentir feliz porque tiene unos hijos que están sanos, por ejemplo. Por y de ejemplo. verdad que eso es un motivo de felicidad para cualquier ser humano, para cualquier padre. Pero de repente los hijos le piden, mamá, yo quiero ir a comerme un helado. Y no tiene para darle el helado. Entonces, ¿qué debe de hacer esa ama de casa? Aparte de valorar, agradecer y darle gracias a Dios por tener el esposo que salió a trabajar, los hijos que están en casa, que están sanos, pero que ella no le puede proporcionar, digamos que esos momentos de felicidad. Sí. ¿Qué debería de hacer? Mira, primero comprender que es temporal. Esto no es para siempre. Si ella piensa que eso va a durar siempre, entonces ahí estamos mal. Lo primero que debe hacer, por eso insisto, o sea, es de adentro hacia afuera, no va a haber cambio externo si yo no cambio adentro. Entonces, primero comprender que es temporal, esto no va a ser siempre. Luego entonces, desde el agradecimiento, porque agradecer es abrirle los brazos al universo, prepárate para recibir. Desde allí, accionar, hacer lo que considera que debe hacer para poder tener otro ingreso, pero no salir a buscar otro ingreso desde la frustración, la rabia, cómo es posible que esto, que lo otro, porque seguramente desde allí no va a conseguir Ahora, mayor cosa. hay una ley maravillosa de la atracción, no sé si Santoro comparte esta opinión, que la gente que tiene dinero siempre atrae más dinero y se conecta con gente positiva, con gente emprendedora, con gerentes, con gente entusiasta. Incluso anteriormente, cuando existían los bingos, evidentemente quienes que se ganaban los carros y todo eso eran los que más dinero tenían. Sí. Entonces, realmente eso es así, o sea, es esa ley de atracción. Mientras más exitoso me siento, más cosas buenas llegan a mi vida. El sentimiento es creador. El pensamiento, la palabra y el sentimiento es creador. Si yo pienso, siento y acciono de forma positiva, todo lo positivo llega. Si por el contrario estoy constantemente pensando, Y diciendo, quejándome, diciendo y haciendo acciones con respecto a estos pensamientos negativos, pues lo que ocurre es negativo. Claro. Yo pienso que, siguiendo el tema del ama de casa, ¿no? Para luego hacerte las preguntas gerenciales, ¿no? La mujer cumple un rol fundamentalísimo, la mujer que espera a su familia luego de una jornada, y cada uno de los miembros, pues el joven, el niño, el adolescente, el padre, ellos están recogiendo informaciones. Estamos hablando de las vicisitudes venezolanas, de la realidad venezolana. Cuando llega a su casa, claro, la mujer, el ama de casa, aunque sea humilde, una casa de situación media o una casa más pudiente, ella espera a su familia y debe tener la atracción fundamental de que existe una respiración consciente. Yo creo que ella cumple un rol fundamental de tranquilizar, fundamentalmente, valga la redundancia, a su familia, ¿verdad? Porque imagínense que todas estas personas llegan frustradas de la calle, llegan a su casa y consiguen a una ama de casa esperando a su familia igualmente frustrada. Yo creo que ella es la que debe tranquilizar, no sé cuál es el término correspondiente, debe demostrar la resiliencia correspondiente a cada uno de los miembros de su familia. Al igual sucede con un gerente un presidente de una junta directiva de una empresa, es el que toma, porque esa parte sí la he visto yo. Ese rol fundamental de la mujer venezolana se está cumpliendo actualmente. O tú ves así el campo analítico que utiliza, que también está frustrado de esa parte. Mira, del hogar. En la parte del hogar sí es fundamental, y lo que he podido percibir, digamos, es que la madre también está bajo cierta presión, ¿sí? Y también se siente un poco frustrada, o sea, esto es una realidad para todos, pero efectivamente allí la madre cumple el rol del líder, y como estés tú, como esté el líder, está tu equipo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si esa mamá se siente mal, está desequilibrada emocionalmente, entonces, ¿cómo hace una contención emocional en el equipo? En este caso, la familia, ¿no? Claro, entonces, efectivamente, tú lo has dicho, o sea, lo has dicho y es fundamental. Si la madre, que es la que está asumiendo el rol del líder, veámoslo de esa manera, en la casa está con un estado de ánimo positivo, ella puede ser el regulador para hacer contención en su familia. Sin duda alguna es un rol fundamental hoy en día. Entonces, que ese liderazgo femenino que ejerce la mujer
bien sea como ama de casa, como emprendedora, como trabajadora, es entonces ese ejemplo a seguir en el hogar. Dependiendo de cómo esté la madre, así van a funcionar las cosas en el hogar. Siempre debería ser así. La madre siempre debería ser el ejemplo. Ojo, estamos hablando de la madre, pero hay que hablar del padre también. Es decir, el padre también debe ser el ejemplo, porque al final en la educación de los niños, o sea, de los adolescentes, influye mucho la figura de mamá y papá. Aunque pudiéramos ver que, pudiéramos decir que es la mamá porque tal vez vemos hogares con más madres que padres en Venezuela, pero ambos cumplen el rol. Y efectivamente, en la medida en cómo estén ellos dos, van a estar sus hijos, sin duda. Correcto. Igual sucede con la parte gerencial, porque yo me imagino en las industrias venezolanas, ellos son dueños, ahí hay gerencia de plantas, donde hay una nómina importante de trabajadores y trabajadoras que tienen el compromiso, la responsabilidad de sostener no solamente el producto de comercialización, sino también tener la nómina. Y yo he visto que la gerencia, bajo las vicisitudes que nos presentamos, es también afilar muchas veces el lápiz, un error fundamental, un error comunicacional. Y yo he visto que las empresas que más se han mantenido frente a toda esta irregularidad o toda esta complejidad de situaciones, es que siempre hay alguien en una empresa que es motivador, que le dice, no se preocupen, pues esto va adelante, toda esta situación. Ahora, es importante la gerencia motivacional, es importante que alguien tome las riendas en una empresa. Es decir, cómo podemos asesorar a algunos televidentes que forman parte no solamente de la representación de la masa de trabajadores o sindical, sino también gerencial, en cumplir esta función institucional sobre cuándo decidimos ser feliz, además desde un punto de vista de la empresa. O sea, es decir, las personas o las empresas, los empresarios deberían de invertir en pagar esta serie de cursos para que entonces sus trabajadores sean más felices. Yo tengo ejemplos que me han hablado de personas maravillosas que tienen negocios y lo han implementado y han visto buenos resultados. Pero tú me vas a decir si eso es así, si no es así, si es factible, si es muy costoso también. Pero luego de esta pausa comercial ya regresamos con más de su programa Alternativas. Continuamos con tu espacio Alternativas. Hoy estamos tocando el tema motivacional y lo hemos denominado así, frente a las vicisitudes del venezolano, es la realidad venezolana, podemos ser felices. Y definitivamente nuestra invitada muy especial, Gineisa Bulé, educadora, coach, consultoría organizacional, dice que sí, podemos ser felices y nos está explicando cuál es la metodología. De hecho, ella es especialista en consultoría de organización y método para primero ser felices. Entonces nos decías que primero debemos ajustarnos nosotros mismos para ver el mundo exterior. Y la verdad que es necesario porque los venezolanos estamos totalmente desmotivados. Algunos de ellos, otros no, otros están muy felices. Otros están extremadamente felices. Fíjense que hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Y todas las redes empezaron a nivel internacional, las redes recogen lo universal, hoy es el Día de la Felicidad y aparecen muchas caras contentas. Y yo en las redes también vi muchas personas haciendo comentarios sobre lo infelices o desmotivados o con la falta de incentivos necesarios correspondientes para ser feliz. Inclusive cuando promocioné este espacio sobre motivación, un gran amigo, un gran maestro de maestros, esas personas que yo me dirijo a él para preguntarle sobre alguna respuesta de la vida, esos ingenieros de la universalidad, como es el licenciado Omar García, que fue un gran coach de la radiodifusión venezolana, me colocó, y yo sé que me está viendo, me dice, pero ¿cómo podemos ser felices con lo que está sucediendo? Y yo dije, cuando él lo dice, que es una persona, eso es un consultor de la vida, de sus hijos, de sus amigos, de sus trabajadores, lo dice. Y también, bueno, la señora Ivonne Capace nos dijo, en un programa como ese son muy necesarios porque nos sentimos desmotivados. Por eso que te hice la pregunta de una mujer venezolana cumpliendo el rol de coach del hogar, pues, definiendo a su familia cómo ser felices y teniendo la batuta y la responsabilidad de su familia de ser felices. Sin embargo, habíamos pasado el tema gerencial. Cómo ser feliz frente a las vicisitudes
de las industrias no tienen las capacidades de divisa para las materias primas, no tienen el comportamiento comercial, que hay una merma increíble. Los trabajadores se ven aumentados en sus pasivos laborales. Un buen gerente debe cubrir todas esas expectativas y sobre todo ser motivador de sus trabajadores. Entonces, ¿cómo hace un gerente, cómo hace un dueño de una empresa para lograr eso? Porque la poca identificación de sus trabajadores con el producto que fabrican o con la empresa donde trabajan también perjudica a quienes, al consumidor definitivo, con una mercancía mal hecha, mal cualificada, mal cuantificada. Y obviamente el daño de la empresa es el daño integral, ¿verdad? Sería un consumo ineficiente al beneficio de todos sus trabajadores. ¿Cómo se resolvería eso? Bueno, sin duda alguna, el tema de la inversión en cuanto a formación y motivación para los empleados es fundamental. Las organizaciones inteligentes hacen eso porque se dan cuenta que tú estás de alguna otra manera vendiendo un producto, pero ¿quién vende el producto? ¿Pero quién trabaja el producto? Entonces, cuando tú descuidas a tu personal, tú descuidas el producto y pareciera que no fuera así, ¿sí? Entonces, la importancia de que un jefe pueda asumir la responsabilidad de entender que si su personal está desmotivado, debe motivar para blindar la empresa. Porque cuando una empresa, cuando una organización se siente bien y está atendida, entonces ellos logran mejores resultados. De ahí el tema de las organizaciones de alto desempeño. Perfecto. Porque tú puedes retar como líder, hablemos de líder, no de jefe. De líder. Hablemos de líder. O sea, como líder tú puedes retar a tu gente si tu gente está motivada y la gente te responde. De lo contrario, si están desmotivados, entonces no existe reto, no hay posibilidad. ¿Cuál es el verdadero perfil cuál es el perfil de un verdadero líder en Venezuela frente a lo que está pasando? Líder gerencial, pues líder. Bueno, el perfil como tal sería una persona con una resiliencia impresionante. ¿Qué es el concepto de resiliencia para nuestro televidente? Bueno, sin duda alguna la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos para asumir la adversidad desde el punto de vista positivo, para salir adelante, para superarnos. Un líder tiene que ser resiliente. O sea, si vas a llevar a cabo una labor de liderazgo con un grupo de gente, con tu equipo en este caso, el primer resiliente debe ser tú, el primer motivador debe ser tú, la primera persona con cierta felicidad, que también hay que hablar de felicidad, porque la felicidad es subjetiva, ¿sí? Claro. Lo que a ti te hace feliz no me hace feliz a mí. Pero bueno, ¿qué hace feliz? ¿Qué nos hace feliz dentro de la organización? ¿Qué me hace feliz a mí como líder? ¿Y qué me hace feliz a mi gente? Y desde allí, entonces poder trabajar, digamos, la motivación del equipo completo. Sin duda, entonces, el rol del líder, que lo podemos ver como jefe, pero realmente sería mejor verlo como un líder, es que esa persona sea el primero que tenga inteligencia emocional, tenga capacidad de superación y tenga felicidad, pues se sienta bien. Ahora bien, hay varias cosas que puntualizar con respecto a la resiliencia, que suena muy bonito, pero hay que ver cómo se digiere, cómo se forma y sobre todo cómo se aplica. Retomando un poquito la parte empresarial, ¿cuánto es el tiempo que se sugiere, que se recomienda que una empresa le dicte este tipo de capacitación a sus empleados, a sus seguidores, a las personas que tiene allí? Y son costosos, son elevados, digamos, los costos para formar a las personas. Esto puede variar. La formación va a variar, depende de la necesidad del equipo, ¿sí? Y también va a variar, depende de la cantidad de personas. Siempre que hay grupos más numerosos, por supuesto, el monto es más elevado. Y hay que ver la necesidad del equipo, porque si yo necesito trabajar comunicación asertiva, entonces probablemente también tenga que trabajar manejo de conflicto, por ejemplo. Depende, uno hace un diagnóstico a ver cómo está el equipo y en función a eso, entonces comienzas a trabajar. Se sugiere evidentemente que sea cada cierto tiempo por lo menos el tema de motivación, porque imagínate cada 3 meses, cada mes, sí, o sea, ¿qué es lo que se efectivamente recomienda? Por lo menos cada 3 meses. ¿Por qué? Porque hacemos una intervención, se motiva al equipo y lo descuidas un año. No hiciste nada, no hiciste nada. Sí. O sea, hacerle como el seguimiento al trabajo. Ideal que fuera cada 3 meses para poder mantener la emocionalidad. Si es antes, mejor. De hecho, conozco una empresa muy conocida de colchones aquí cerca que hace esa parte motivacional cada 3 meses.
Es verdad, bueno, yo veo mucha identificación de los trabajadores hacia la empresa. No, y la atención Sí, al y la cliente, atención, o sea, sí. ¿cómo se genera un ambiente cálido donde das una buena atención, pero a la vez te sientes bien como trabajador Claro. y con una serie de beneficios importantes? Siguiendo con el liderazgo, que es importantísimo, sobre todo también a nivel gerencial, a nivel de país, ¿cuáles son esas características que debería, más que debería, cuáles son las características que tiene un líder como tal? Las características que tiene un líder es básicamente una persona con una capacidad de comunicación alta, ¿sí? Una persona que tiene la capacidad de comunicarse asertivamente, de comprensión hacia su equipo como tal. Pero esa comunicación debe de ser respetuosa, debe de ser... Asertiva. Cuando hablamos Una de comunicación asertividad, asertiva. porque sí. muchas personas desconocen el término, o sea, Correcto, Sí, sí. ok. ¿cómo debe de Sí. ser esa comunicación? Bueno, tenemos tres tipos de comunicaciones, los extremos y, como yo digo, la calle del medio, ¿no? La comunicación pasiva, que es no digo nada, porque ¿de qué me va a decir? Prefiero callar. La comunicación agresiva, que es gritar, ordenar, que aquí a veces están los jefes, ¿sí? Por eso yo digo, prefiero el líder, que no va a mandar, sino que se va por la calle del medio con una comunicación asertiva. ¿Cuándo saber apretar las tuercas? Porque muchas veces el jefe es buena gente, habla con un tono adecuado y entonces el trabajador o los delegados de él pues lo toman como, bueno, me voy a burlar de él, total, no se pone bravo si yo me desvío un poquito de los límites por el cual fui sometido. O sea, es necesario apretar las tuercas, es poner carácter. No de mal carácter, de carácter, Exacto. verticalidad. Siempre es necesario llamar la atención en caso de que haya algo en particular que lo amerite, ¿sí? Perfecto. No es que tú no dejes de llamar la atención, porque entonces estarías en la comunicación pasiva. No, bueno, no digo nada, no. Perfecto. Usted lo tiene que decir, pero no con palabras negativas. Tú vas a conseguir las mejores palabras para poder decirlo. De allí la comunicación asertiva, palabras positivas. Una persona asertiva es una persona que es respetuosa, Perfecto. es una persona que siempre está en el refuerzo de lo positivo, porque aunque ese empleado haya tenido algo negativo, yo estoy segura que puedes conseguir algo positivo. ¿Sí? De ese Entonces, empleado. me engancho de lo positivo, yo valoro mucho tu puntualidad. Oye, pero fíjate que en esto tenemos que mejorarlo. Es muy distinto a que vengas con la queja de una y de repente con gritos y amenazas. ¿Son recomendables las asambleas a nivel gerencial un poco para conocer cuáles son esas sugerencias, esas vicisitudes que tiene el trabajador? ¿Debería de hacerse de manera individual o colectiva? O sea, ¿qué es lo que realmente se recomienda para que un buen líder, un buen gerente obtenga los resultados que desea? Asamblea como tal, yo no he implementado. ¿Qué implemento yo? Hay una técnica que se llama tecnologías de espacios abiertos, en donde mi recomendación es incluirlos a todos. Y allí se va a conversar los temas que ellos decidan conversar. Aquí no es que el jefe dice, vamos a conversar lo que es la puntualidad y el buen trabajo. No, porque el jefe tiene una visión. Claro. Los empleados tienen otra. A mí me pasa mucho. Generalmente hacemos reuniones de patio, o esas asambleas, la parte sindical lo llama asamblea, y para tocar 3 puntos o 3 versiones puntuales, y siempre terminamos tocando los puntos que más los inquietan a ellos, que las incidencias salariales, los beneficios, todo. Siempre generalmente se distinguen o se tergiversan los puntos, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tomar los puntos por el cual fue la motivación de llamar a la asamblea o la reunión de patio versus los puntos que presentan los trabajadores. Es difícil muchas veces llevarlo. Hay algo que se llama visualización y yo creo que es importante tocar este tema. Visualización. En la medida que uno visualiza, atrae. Hay algo que se llama el mapa del tesoro, que en una época hubo un boom muy importante, ahorita se ha dejado un poco de lado, pero nos gustaría saber luego de esta pausa comercial hasta qué punto se aplica, se puede aplicar, cuáles son sus resultados y todo lo que tiene que ver con ese mapa o esa visualización, que si realmente nos ayuda a ser más felices o no. Ya regresamos con más de Alternativas.
Bien, continuamos con tu espacio Alternativas. Ya estamos en la última parte del espacio tan interesante por el día de hoy. Estamos tocando el tema sobre frente a la situación o la realidad venezolana. Abrimos los interrogantes, ¿podemos ser felices? Y resulta que nuestra invitada, la coach Gineisa Bulé, ella es consultora de organización y metodología, ella es educadora y es asesora en este tipo de circunstancias motivacionales, nos ha dicho que sí podemos ser felices. Bueno, ya en cada una de nuestras secciones nos ha dado didácticamente una enseñanza increíble en este espacio. Y cerramos la edición anterior, antes del corte comercial, tocando un tema que propuso Maribel, sobre la visualización, la atracción y lo que llaman el mapa del tesoro. ¿Qué podemos hablar sobre todo esto? Bueno, la visualización es fundamental para lograr las cosas. ¿Por qué? Insisto, nuestros pensamientos, palabras y acciones son creadoras. Te parezca o no, lo creas o no, es así. La verdad es que es una cosa que eso es típico cuando la persona dice, oye, y yo lo pensé y se dio, negativo o positivo. Sea bueno o malo, depende de cómo cada quien lo vea, eso ocurre de esa manera. Por eso la herramienta de la visualización. Porque cuando tú te visualizas, tú estás experimentando aquello como que si lo estuvieses viviendo, lo estás creando, en cualquier momento puede llegar. De allí entonces el tema del mapa del tesoro, que es una herramienta fantástica para que las personas puedan conectarse con aquello que quieren. Pero entonces, ¿cuál es el pensamiento que me llega cuando estoy haciendo el mapa del tesoro? Eso es importantísimo, porque de repente uno pone el mapa del tesoro mientras vas pensando, ay, por favor, que va a estar logrando esto. Bueno, pero no importa, pon ahí la foto de que me voy a comprar un carro, pero ¿quién se va a comprar un carro en este país que está complicado? Allí tú estás en una dicotomía, pues. Estás por un lado pensando que se te va a dar porque estás haciendo el mapa del tesoro, pero por otro lado creando una película de que no lo vas a lograr porque el país está. Entonces, ¿cómo haces para concentrarte y enfocarte desde lo positivo siempre de que sí se va a dar? Casarnos con la fe y con la esperanza de que además si tú estás haciendo el trabajo necesario, porque, bueno, no es que porque haces nada más el mapa del tesoro y te acuestas a dormir vas a lograr lo que estás poniendo en el mapa del tesoro, o sea, sería imposible. Hacer el trabajo completo, desde la labor que hay que hacer hasta tu emocionalidad y tus pensamientos que juegan al momento de hacer el mapa del tesoro, pero yo sí recomiendo mucho hacerlo porque donde uno enfoca, amplifica, o sea, si yo me enfoco en lo negativo, yo amplifico lo negativo. Si yo me enfoco en lo positivo y en todo lo que yo quiero lograr, yo amplifico. Bueno. Ahora, cuando hacemos este mapa a través de fotografías, de recortes de revistas, eso debemos de conservarlo para nosotros mismos y tenerlo allí en la mesita de noche y verlo cada día en la mañana, recordarlo, agradecer. Debemos de publicarlo en las redes sociales. O sea, ¿cuál es realmente ese tratamiento que se le debe dar? Porque conozco personas que, no sé, si es que viven en un mundo paralelo o es su forma, porque también se le respeta, de visualizar y creer que eso va a llegar compartiéndolo en las redes cuando aún todavía no se ha llevado a cabo. O sea, realmente, ¿cuál es el deber ser? ¿Qué es lo que se recomienda? Tanto así como deber ser no creo que haya. No hay una receta. No hay una receta exacta. Cada quien maneja su mapa del tesoro como lo considere. Sin embargo, yo sugiero que sea una herramienta personal. Eso es algo muy tuyo en tu cuarto, en tu privacidad, que tú solamente vas a saber cuándo se cumple y le vas a poner el checklist. Ya lo logré. Y vas a seguir. Y vas a actualizar tu mapa de los sueños. Pero es una herramienta como muy personal porque es tuyo, o sea, es tu creación, es tu futuro, es tu vida. Uno lo comparte, lo puedes compartir con personas más cercanas. No apostaría por publicarlo en las redes, pero es decisión de cada quien. Yo lo utilizo mucho con mis alumnos de pregrado y yo les pregunto, ¿cuál es? No sabía que si le llamaban mapa del tesoro, ¿qué visualizas tú? Todo el mundo dice, bueno, yo ser un abogado excelente, con un escritorio con otros abogados. Ese proyecto de vida. Ese proyecto de vida. Entonces digo, perfecto, todos los tienen. Sí, ¿quién los tiene? Todos levantan la mano. Digo, perfecto. Entonces, para llegar a eso, debes ser disciplinado en tu profesión, en tu elegancia, en tu cultura, en tu actualización. Y siempre le hablo de lo que decía Yoko Ono, algo así. Decía, tarde o temprano la disciplina vencerá a la inteligencia. Pero entonces, sobre todo, el talento. Sobre todo, yo creo que el mejor de los asesoramientos es decir, tienes que ser talentoso, tienes que poner de ti mismo para poder superarte, ¿verdad? Así. Aparte de ser positivo, tienes que ser talentoso y disciplinado.
Así es. Sí. Ahí me encanta ese tema porque hay un autor que se llama Brian Tracy que él habla de las metas. Uno dice, bueno, yo soy educador, yo quiero lograr un proyecto educativo a nivel nacional. ¿Qué estás haciendo para eso? ¿Qué estás haciendo pasito a pasito? Dice Brian Tracy que el 80% de las personas tienen sueños pero no tienen metas. Entonces, el sueño es la visión completa de lo que va a ocurrir en aquel momento. La meta es lo que te va haciendo llegar al sueño. Imagínate entonces que en un estudio que hicieron, el 80% de los muchachos no tenían metas. Ellos sabían que querían llegar a tal lugar, pero no sabían cómo. Tú bien lo has dicho, que también por ahí entonces puedo citar a John Maxwell que habla del tema del talento. Sí. O sea, tú puedes tener mucho talento, pero si no tienes disciplina. Claro. Entonces, la disciplina la vas demostrando en la meta, porque para llegar aquí tienes que hacer algo y luego disciplinarte y seguir aumentando la disciplina para poder llegar acá y así alcanzar lo último. Has tocado dos aspectos que son fundamentales. Uno, la parte educativa. En Venezuela específicamente debería de ser integrado en el currículum una materia donde a los niños, desde, no sé si desde preescolar o desde la parte primaria, aparte de enseñarle educación física, matemática y todo lo que ellos ven, una materia donde los enseñen a la parte motivacional, donde le refuercen esa parte de la autoestima, de los proyectos de vida. Eso sería, no sé, fantástico. Realizable, fantástico. Estoy yo aquí soñando y pensando en cosas irrealizables. O realmente tú crees que sí pueda ser aplicado. Mira, eso no solamente es necesario para los niños en la escuela, eso es necesario para el docente. O sea, es decir, primero debe integrarlo el docente y después el docente bajarlo a los alumnos. Y por supuesto que educar a los niños en crear metas, en el logro de metas sencillas, pero que ellos vean que cuando lo logran, lo celebran y así ellos se van programando a que esto es importante. También toco aquí, para hablar digamos, de la felicidad de los niños, el tema de la educación emocional. Bueno. Porque, ¿qué ocurre? Que los niños de cuarto o quinto grado son niños que saben multiplicar, que saben dividir, pero no saben controlar la emoción cuando se molestan con sus compañeros de clase. Entonces, qué importante que podamos darle educación emocional a los niños de cómo reaccionar, que la herramienta fundamental es que cuando ellos están molestos, lo digo porque lo han integrado en algunas escuelas en Estados Unidos, en España, han integrado educación emocional y el ejercicio que hacen es un stop. ¿Estás molesto? Stop. Y ellos se detienen y racionalizan la emoción, inteligencia emocional. ¿Y cuentan hasta 10? Se puede contar hasta 10, hasta 5 y la maestra pregunta, ¿qué te hace sentir molesto? ¿Qué podemos hacer? ¿En qué te puedo ayudar? O sea, fundamental que pudiéramos hacer, sería un país fantástico, pero hablando del país, pero ¿no? Por lo menos si no se aplica en el sistema educativo, ¿podríamos comenzar nosotros como padres en nuestros hogares? Deberían comenzar los padres en sus hogares. A mí me llama mucho la atención porque hay muchos padres que exigen que el niño controle la emoción. ¿Hasta qué punto el papá controla la emoción? Bueno, a mí me pasa. O le exigen... Yo exijo que controlen la emoción y me dicen, pero que si tú eres un favorito. Sí, sí, exactamente, claro, o sea, sino el ejemplo, ¿no? Y enseñarles a ellos a controlar su emoción, a saber qué hacer cuando se molestan y allí entonces el ejercicio de respiración. Las escuelas que lo han hecho hacen un ejercicio de respiración para que el niño baje la emocionalidad y desde allí entonces toma decisiones distintas en la molestia, no es reactivo en ese caso. Claro, también hay el tipo de padres, y hay que mencionarlo porque somos a veces flexibles, a veces inflexibles, pero hay un tipo de padre que es sumamente exigente y quiere que el hijo sea el sobresaliente y el mejor en todo. ¿Eso es bueno o es negativo? Mira, yo no lo vería tan positivo. El niño va a resaltar siempre en algo, ¿sí? Pero no necesariamente en todo. Está en la teoría de las inteligencias múltiples, que son 7 inteligencias. El niño puede ser muy bueno a nivel musical, pero no muy bueno en los cálculos. Y yo creo que eso es una de las cosas en las que está, digamos, errando el sistema educativo, porque le exigimos lo académico básico, habilidad verbal y habilidad numérica, pero resulta que el niño tiene una inteligencia suprema en el arte, pero entonces no valoramos eso. Si tomáramos en cuenta, o en el deporte, exacto, si tomáramos en cuenta esta teoría de las inteligencias múltiples, entonces nos diéramos cuenta
que bueno, este niño es inteligente en tal o cual cosa. Gineisa, estamos ya casi concluyendo el espacio. Ok. Y yo quisiera que, bueno, estas personas que nos escuchan, Pedro, María, Rosita, Juan, Tomás, están pasando por muchas situaciones complejas. ¿Qué alternativas les da frente a estas vicisitudes para que sean felices como en conclusión del espacio? Ok. La ley de la sustitución. Nosotros podemos tomar la decisión de sustituir aquello que nos ocurre y decir, bueno, esto que está pasando, yo lo estoy viviendo para aprender tal o cual cosa. ¿Qué aprendizaje te está dejando poder pasar por una situación difícil? Entender que no es para siempre, es temporal, y como es temporal, simplemente atraviesa esa situación desde la conciencia, sabiendo que va a pasar y que vas a hacer lo necesario para que eso pueda tener un buen resultado, que no es más que un aprendizaje. Perfecto, qué Sí. excelente. Otra cosa importante antes que Cuéntame. nos recuerdes tus redes sociales y dónde ubicarte, las personas que están interesadas. Cuando hablamos de necesidades, el ser humano siempre está en la búsqueda de yo voy a ser feliz cuando me compre el carro, o voy a ser feliz cuando Eso me es case y fundamental. consiga ese príncipe azul, o voy a ser feliz, ¿no?, cuando tenga un hijo, O de voy a repente ser tiene, feliz, tiene el carro, tiene el tienes príncipe todo, azul, tiene pero- los materiales y no es feliz. y Yo no he visto se mucha siente gente así. feliz. Sí. Es más Entonces- feliz el que no tiene. Sí. Sí. En ocasiones sí. Claro, Pero claro. entonces, ¿cómo hacer, o digamos, cómo equilibrar si no tienes el hijo, pero igual tienes la pareja, o tienes una vida exitosa a nivel profesional? O sea, ¿cómo hacer para lograr obtener todo? Y si no lo tienes todo, igual, ¿cómo ser feliz? La felicidad es algo que no tiene que ver con el tener. La felicidad es algo que tiene que ver con el ser. Yo no necesito tener o hacer cual o tal o cual cosa. O sea, yo soy feliz porque es algo que yo decido, ¿sí? Si yo soy feliz porque decido ser feliz, porque respiro, porque puedo observar y agradezco y me conecto con una felicidad plena desde ese punto de vista, entonces el tener o el hacer tal o cual cosa pasa a un segundo plano. Perfecto. Estupendo. Tus redes sociales para Estupendo. que las personas, las empresas, Ok. te puedan ubicar. Mis redes sociales en Facebook, Gineisa Boulé, en Instagram, @Gineisa, y en Twitter, @Yebulé. Todas mis redes sociales ya me pueden buscar y bueno, completamente a la orden, por supuesto, para gestionar el tema de la felicidad, que es tan fundamental en nuestro país y tan necesario. Entonces, en definitiva, podemos decir que pese a las circunstancias, ¿podemos ser felices en Venezuela? Se puede ser feliz en Venezuela y en cualquier parte del mundo, porque pareciera que es que el boom de Venezuela, no, hay otros países que también están pasando por situaciones difíciles en el mundo, y en cualquier país del mundo se puede ser feliz porque no depende de afuera, depende de adentro. Pero bueno, vamos a recordar que este espacio va a ser repuesto el día jueves de 7 a 8 de la noche. Puede ser que hay muchas personas que están muy pendientes de irse esta parte muy didáctica e institucionalmente correspondiente a la felicidad, que ahora sí así. Nosotros deseamos que todos los venezolanos y todos nuestros oyentes sean verdaderamente felices. Y no- Muchísimas gracias. No, y yo voy a retomar eso que Claro, tú dijiste. claro. Si en verdad en la vida todo es transitorio, bueno, señores, lo Ojalá. malo pasa para que vengan cosas buenas. Vamos a visualizar una Venezuela libre, próspera, en abundancia. Claro que sí. Muchísimas gracias. Acá nos dicen, porque Gracias. quiero leer el mensaje antes de despedirnos. Sí. Buenas noches, Antonio Jesús Fajardo en sintonía, que por cierto dice que siempre se siente muy feliz cada vez que ve alternativas. Qué bonito que podamos contribuir en ese sentido. Claro. Y dice que su tía Zoraida mañana va a estar de cumpleaños. Bueno, felicitaciones y nos desea éxitos a todos los que estamos acá Claro en el que programa. sí. Muchas gracias. Gracias a ti por haber asistido. Mañana Muy te de interesante. cumpleaños, Bella. señor Humberto Pisapía, de una vez Ah, le, sí. le damos su feliz cumpleaños. Muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. De verdad, estupendo y excelente programa. Bueno, vamos a recordar que también este espacio, dentro de poco, en una semanita, va a estar, lo vamos a conseguir en la red de YouTube, en programas En Alternativas TV. Ustedes colocan la palabra Alternativas TV, ahí está la fotografía donde aparece. O también por el Orlando programa Santoro. Alternativas, ¿no? Sí. Alternativas TV o programa Alternativas. Así es. Así es. Bueno, también repito, va a ser repuesto este día jueves. Hasta entonces y que Dios lo bendiga.